Estamos una vez más, como cada día, en nuestro devocional diario, recibiendo de la misma manera, día con día, las bendiciones de nuestro Dios. Hoy tenemos el tema reconciliados con Dios, y nuestro texto está en Romanos capítulo 5, versículo 11. Y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La doctrina de la salvación descansa en tres grandes palabras: reconciliación, redención y propiciación, una de las cuales se encuentra en Romanos ahí capítulo 5 versículo 11, que es la reconciliación, que es de la que vamos a mencionar hoy. Pero para que podamos distinguir una de otra, vamos a ver sencillamente los términos y poder separar entre lo que es una con otra estas tres grandes palabras acerca de la salvación, que es, por ejemplo, la redención. ¿Qué es la redención? Significa hacer un pago y liberar. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente por entero para pagar el precio, la muerte eterna por nuestro pecado. La redención está dirigida al pecado de la humanidad. O sea, ser redimido es que nuestro Dios pagó algo, pagó un rescate por cada uno de nosotros. A eso se le llama redención. Hacer el pago, pero no solamente hacer ese pago ya, sino hacer el pago y dar libertad, como los esclavos en la vida pasada o en los antepasados. La propiciación. La propiciación significa estar satisfecho. El sacrificio de Cristo satisfizo la exacta y precisa justicia exigida por Dios, como en el Antiguo Testamento, que se llevaba a cabo en el propiciatorio la propiciación. Y bueno, Dios, ¿verdad?, se satisfizo, y fue una manera que Él pudo precisar la justicia que Él exigía. La propiciación es por la situación de la humanidad, la propiciación es, por lo tanto, solamente hacia Dios. Esto es algo muy importante. Por eso decimos Dios es propiciado. Pero lo que nos mueve en este día es lo que nos dice Romanos capítulo 5 verso 11, donde dice: por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Notemos algo muy importante antes de entrar a poder mencionar algo de esto. El texto, recordemos que nos dice de esta manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Nos gloriamos. 3 veces podemos encontrar esta palabra en el capítulo 5, antes del versículo 11. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, aquí hay un regocijo por la esperanza. Pero el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otro gozo importante de un creyente son las pruebas, son las tribulaciones. Pero el tercer regocijo que podemos encontrar aquí en este capítulo, antes del verso 11, y en el verso 11, en el verso 2, en el verso 3, pero en el verso 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el gozo que podemos tener
Ahora es por medio de Dios, a través de nuestro Señor y Salvador, porque a través de Él hemos recibido la reconciliación. ¿Pero qué es la reconciliación? Este tema está muy amplio. El apóstol Pablo lo explica por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leerlo, no vamos a explicarlo ampliamente, pero en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación significa que Dios cambió por completo la situación de la humanidad por la muerte sustitutiva. Significa que Dios cambió por completo la situación de la humanidad por la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. ¿Cuándo existe una reconciliación entre dos personas? Pues cuando hay una enemistad. Así nosotros y cada uno estábamos enemistados con Él por la herencia de un hombre, Adán. Pero ahora hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo, sin esa muerte, la humanidad nunca podría haber escapado del juicio de Dios. En cambio, debido a que Cristo hizo aceptable el pago redentor por nuestro pecado, Dios retiró los cargos contra el pecado, con la excepción del pecado de incredulidad en su propio Hijo. Esto es muy importante cuando hablamos de la reconciliación. Nos enseña esta lección de hoy, que Cristo fue aceptable como pago. Fue el pago aceptable de este Redentor por nuestros pecados. Dios entonces retira los cargos contra el pecado, pero hay algo que Dios no retira, y es el pecado de incredulidad. Eso ha sido un problema marcado desde el inicio del pueblo de Israel. Vamos a considerar una pregunta muy importante. ¿Por qué la humanidad está condenada? La respuesta sería muy sencilla. Por el pecado, ¿verdad? Y muchos, sinceramente, podrían responder que se debe a que somos pecadores. Aún los que creen no están exentos de pecar. O sea, los que creen, ¿en qué creen? Que somos pecadores, pues también no están exentos de pecar. Otros dirán que se debe a que tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Dios no elimina nuestra pecaminosidad cuando creemos en el Evangelio. Cuando somos salvos, cuando creemos en Cristo, seguimos siendo pecadores. Entonces, la respuesta a esa pregunta la tendríamos en Juan capítulo 3, en el versículo 18. Recordemos este pasaje muy importante, ¿verdad? Y que trasciende como el versículo 16 de Juan 3. Pero luego el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación del mundo hoy?
¿Cuál es la condenación del hombre hoy? No es sencillamente porque somos pecadores, aunque sabemos que somos pecadores, y aunque Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. Pero lo que quiero que entendamos hoy, que la condenación del hombre, con la oportunidad que tenemos de la reconciliación hoy, es el no poder creer en la obra redentora y reconciliadora de Jesucristo a través de la muerte en la cruz del Calvario y como el único sustituto. Entonces, Dios aplaza el juicio contra todos los pecados del hombre, excepto el de negarse a creer en Cristo como Salvador. Dios mantiene el pecado del hombre en suspenso hasta el momento final de la vida física. En el caso de que una persona pase de esta vida como un no creyente en Cristo, Dios lo hace responsable de todo el pecado y la falta de semejanza con la perfección de Dios mismo. O sea, no hay ningún responsable cuando una persona muere y se va sin Cristo, o muere y va al infierno, o muere sin creer en el único Salvador. El único responsable es la misma persona. Ni siquiera el diablo es responsable, sino el mismo hombre, y no por su pecado, sino por no creer en el único en el que se había de creer y poner su confianza para ser reconciliados. Por eso, algo muy importante, si una persona decide creer las buenas nuevas de que Cristo murió por su pecado y resucitó de nuevo, Dios entonces retira todos los cargos contra esa persona y la bendice en Cristo con la salvación que Él consumó en la cruz. La responsabilidad de cada creyente es proclamar la oferta de salvación y orar para que el hombre cambie su manera de pensar en cuanto a la persona y la obra de Cristo. Esto nos habla sencillamente de que es nuestra responsabilidad de ir a hablarle al hombre para que se reconcilie con Dios. Cuando Cristo murió, Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Nosotros tenemos el desafío del ejemplo de Pablo y suplicar a la gente cuando él decía, reconciliaos con Dios. Los que creemos nos regocijamos en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Por eso yo les decía, tres regocijos que encontramos en capítulo 5 es la esperanza, en las pruebas o tribulaciones y en Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque nos ha dado la reconciliación. Vamos a orar. Voy a invitar que cierren sus ojos y digan esta oración. Señor, Padre eterno, gracias por la bendición de la reconciliación que pusiste a mi disposición por Cristo. Me regocijo en la suficiencia de ese sacrificio por mí. Dios les guarde y nos vemos el día de mañana con otro tema.